A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo te digo al malvado, malvado eres, reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta. Él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. If today you hear his voice, harden not your hearts. If today you hear his voice, harden not your hearts. Come, let us ring out our joy to the Lord. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. If today you hear his voice, harden not. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Oh, come, let us bow and bend low. Let us kneel before the God who made us. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. If today you hear Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. oh, that today you would listen to his voice. Ojalá escuchéis su voz, Hearts as at Meribah, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, when you cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. if today you hear his voice. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos y hermanas, Except to love one another, a nadie le deben nada más que amor, has fulfilled the law. porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. Commit adultery, De hecho, shall not kill, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás. commandment there may be. Y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hence, Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso, amar es cumplir la ley entera.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. God was reconciling the world to himself in Christ. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de reconciliación. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sancti Evangelii secundum Matteum. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesus said to his disciples, "If your brothers En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, reprímelo a solas entre los dos. you have won over your brother, Si te hace caso, has salvado a tu hermano. take one or two Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. who refuses to listen to them. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. If he refuses to listen even to the Y church, si no hace caso ni siquiera a la comunidad, would a Gentile, considéralo como un pagano o un publicano. amen, I say to you, Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, whatever you loose on earth, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. again, amen, I say to you, De nuevo les digo if two of you y les aseguro que si 2 o de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, them by my heavenly Father, se lo dará mi Padre del cielo. for where 2 or 3 are gathered together in Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Verbum Domini. Ay, gloria a ti, Señor Jesús. Today's readings for this 23rd Sunday in Ordinary Time Las lecturas de este domingo 23 del ciclo ordinario quite strongly tienden todas fuertemente a la corrección fraterna, the subject matter of the authority of the apostles. además de la autoridad de los apóstoles y el magisterio de la iglesia. But that first topic, fraternal correction. Who Ese, wants to give fraternal correction? ese primer tópico, la corrección fraterna, ¿quién la quiere hacer? Y además, ¿quién la quiere recibir? No muchos. No nos gusta ser corregidos. Again, this theme or themes, along with the authority of the apostles, Pero de nuevo, este tema themes are con los, strong. con los apóstoles es muy fuerte. Today's gospel regarding Hoy el Evangelio giving fraternal correction and of the teaching es acerca de la corrección fraterna y by our Lord are a la autoridad dada a los apóstoles por nuestro Señor. standings. For example, a priest might be approached by his parishioners, Por ejemplo, en el día de hoy, en la cultura de hoy, greeting the people after Mass, el sacerdote
puede ser Please pray for my son. He's no longer going que, to mass. que sea abordado por un feligrés de la comunidad y le diga, Padre, rece por mi hijo, que no ha venido hoy a la iglesia. Dear God, but precisely because we love him. La misa dominical es una obligación no porque sea un pecado, sino porque 68 hours, amamos al Señor. 24 times 7. Can you not give him 1 hour a week? No le podemos dar una hora al Señor Communion with others? en comunión con los demás, una hora al Señor cada domingo. Plea of a parent after mass. So, Father, please pray for my ese puede ser el ruego del Señor, while in college he no longer goes to mass. que No longer ahora me he dado cuenta que desde que entró al colegio no ha ido más a la misa. seen a married man. O, Adultery, o quizás el adulterio. fornication, because she's single. Y mi hija está viendo a un hombre y Or, Father, I have knowledge está my haciendo, brother is embezzling cometiendo fornicación. money he works for. O alguien que está robando dinero de la compañía para la cual trabaja. Father, my grandson is taking illegal drugs. Mi nieto, padre, está tomando drogas ilegales Or he's addicted to prescription drugs. o es adicto a las drogas o a las medicinas. So, especially I think for today's climate of things, this topic of fraternal correction is an important one. Este tópico de la corrección fraterna es realmente importante. With him, capital H. He calls us to work with him El Señor nos llama a trabajar con Él of others, para la santificación de los demás. co-workers with God. Todos trabajamos juntos con el Señor en su viña. Wants us to work with him in the sanctification Quiere of others, que trabajemos junto con Él en la santificación de los otros correction, which y, cuando sea necesario, pues correction. practicar la corrección fraterna. Jesus speaks just as sternly about the sin of omission as he does about the sin of commission, huh? El Señor habla de los pecados de omisión, no tanto de los que cometemos. And shouldn't. Sins of commission are those sins that we do but shouldn't. Exacto. Los pecados de omisión son aquellos que algo que debemos hacer y no hacemos. Are those things that we do that we shouldn't do? A sin of omission are those things that we don't do that we should do. It doesn't matter. Fraternal correction No importa si es de omisión o de comisión o pecados que cometemos. La corrección fraterna es para todos, sea que lo hagamos o sea algo que omitimos hacer. quote, if I tell the wicked one, O wicked one, you shall surely die because of your sin, and yet you do not speak out to dissuade the wicked one from his sin, the wicked one shall die in his guilt, but I will also hold you responsible for his death as well, because you kept silent toward him. But on the other hand, if you indeed warn the wicked, Pero si te pones after I have warned him, say through the word of Scripture, en guardia contra el malvado para que cambie de conducta away from his wicked way, y tratas de que cambie de conducta y él no acepta cambiar de conducta, you will save your él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida porque tú has tratado de ayudarlo. Muy clara esta primera lectura del libro de Ezequiel. out of their transgressions against God. Now, this says a lot about how we need to be acting morally first ourselves, huh? Eso también nos lleva Plank in your own eye. a nosotros a revisarnos moralmente y We'll talk more about that in a moment. In other words, there is an obligation placed upon Christians to fraternally correct others. Our Hay- Lord identifies three stages in today's hay una obligación a la corrección fraterna y el Señor enumera tres. why these three stages or phases? Son tres momentos Possible within our power, working with God, to not lose the sinner. Our Lord's si trabajamos con el Señor, three-tiered hierarchy. Go to Him privately, podemos salvar al pecador. 2 or 3 witnesses, then you go to the church. Primero
con él, después 2 o 3 testigos y finalmente ir con la comunidad. Baptism or confirmation mean? De todas maneras, sino, ¿qué significa nuestro bautismo y nuestra confirmación? What's the use of regular ¿De qué nos puede servir los sacramentos de la reconciliación o venir frecuentemente a la comunión or not being co-workers? si no nos convertimos en cooperadores del Señor para salvar a los hermanos? Everything possible within our power, working with God to not lose the sinner. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvar al pecador. Plan show the effort that the Lord Jesus asks El Papa Francisco dice que estos 3 pasos del Señor son los necesarios y es lo que el Señor nos pide para que no perdamos al pecador. always willing. Nuestro Señor siempre está dispuesto Today's response to the a response ayudarnos y a salvar al pecador. harden not your hearts. Si escuchen, How often do we hear God's voice through the voice of another fellow human person? el Salmo de hoy nos decía que no endureciéramos el corazón si oíamos la voz del Señor. ¿Y cuántas veces oímos esta voz a través de los hermanos? More often than not, we hear God's voice through the voices of others. Muchas veces, muy frecuente, escuchamos su voz a través de los demás. Not your hearts. Y si hoy escuchan su voz a través de otro, no endurezcan el corazón. That's the preeminent reason for these No podemos perder al pecador. 3 phases. Estos 3 momentos, estos 3, Ezekiel in the first reading is very specific. How about the second reading from Romans? Do not commit adultery. Do not steal. Do not kill. Do not commit any of these el segundo, la segunda lectura de San Pablo, no cometan adulterio, no roben, no maten, lend themselves no envidien. to the reality of transgression against God. Todo esto nos lleva a estar en guardia contra las transgresiones And thus the en contra del Señor. for fraternal correction by those who are faithful. But if you don't have yourself right first, you have no right Pero si, fraternal correction to another. pero si no estamos nosotros haciendo lo correcto, no estamos preparados para hacer una corrección fraterna. Todos fallamos, Understand our weaknesses, as Pope Francis will tell us again here shortly. pero nosotros sabemos que somos débiles. First implies that you see yourself also as a sinner, first and foremost. Corregir a otro significa primero reconocernos pecadores. Importance of getting right back up and correcting that transgression yourself Y within por eso debemos corregir primero nuestros pecados, nuestras transgresiones, the great gift of the mercy of God. porque entendemos el gran regalo de la misericordia de Dios. Yes, you No have the right to correct another. Who No importa que seamos débiles para corregir a otro, But we follow the three-tiered hierarchy. pero hay que estar seguros de hacerlo con el Señor. The plan of our Lord show the effort that the Lord Jesus asks of his faithful community in order to accompany the one who transgresses so that he or she might not be lost. So let's look at the 3 stages that our Lord gives Vamos a mirar a estos 3 momentos que el Señor nos pide. El primero, privately to the person, by you alone. debes hablar primero Today's gospel reads, if personalmente a solas con Él. you tell him his fault between you and him alone. St. Thomas Aquinas would add, you do it privately and Santo Tomás de Aquino añadiría hacerlo en privado y además con caridad. It's only the first stage of 3. Ese es el primer paso. Charitably and rarely do you approach your brother alone. You do it privately so as not to embarrass him So, in front of other people. lo haces privado para no ponerlo. Charity demands it as the queen of the virtues. eh, And you do it rarely because he's an adult. The transgressors So, hay que hacerlo con madurez, en privado y con caridad, tratando de no avergonzarlo delante de nadie. filial fear, not a servile fear. We've talked about that in the past. Again, we fear God out of love. We don't love him out of fear. It's a Amamos a Dios, no es que no le tememos, le amamos filial fear is a sonship y tenemos una adopción filial con Dios. to offend their parent precisely because they know the parent loves them. And so they don't want to disappoint them. Como hijos, y como un hijo sabe que su padre lo ama, Is the fear of
punishment. y, That's not the fear we're supposed to y, walk on. el miedo que debemos tener a Dios no es el temor a la condenación, es el temor de no He has hacer nada en contra de un Padre que nos ama, nos quiere. we may cry out, Abba, Father. Debemos gritar, Padre, It should be Padre, Abba, Padre. that is alone. Verse 15 makes clear, if your brother or sister turns against you, go and tell him or her his fault. Si tu hermano o tu hermana comete pecado, ve y habla con él Charitably and rarely. If given privadamente privately to the sinner does not obtain y con caridad. then it should be given in the presence of one or two witnesses. Think of Al-Anon and the family intervention program, done very lovingly, En, but with at least 2 or 3 people. en el segundo paso lo hacemos con 2 o 3 personas y, To turn away, in this case, from their addiction. y hay un programa que se llama Al-Anon que trabaja con los adictos y hace precisamente esto, trata de corregirlo en- y en compañía de We're doing everything 2 o 3. to not lose the sinner, to not lose the transgressor. Pope Francis is clear about that. And number 3, if the correction given in the presence of 1 or 2 witnesses doesn't work, then the correction should El paso número 3, si esta corrección entre 2 o 3 no funciona, be the transgressor. hay que llevarlo con la comunidad. Tell them of the benefits that you've received from a regular received holy and reverent confession. Conversen con esa persona acerca del beneficio Holy and reverent que reciben conscience. cuando The beauty of a regular reciben los sacramentos de la confesión, la belleza de recibir el perdón de Dios en la confesión. stage refers both to giving public or private scandal and to the secret or of private sins of one. En- And so so, we want to approach the person privately. nos acercamos privadamente a la persona para Emphasizing, for example, a private matter evitar hacerlo público y para evitar que se avergüence en frente de otros y hacerlo, recuerden, con caridad y correct their ways because they weren't embarrassed in front of other people when you corrected them. So by going to them privately, you're making it easier for them. haciéndolo en privado, lo hacemos más fácil para la persona We're doing everything to not y, lose this. y de esta manera estamos ayudando a no perder al pecador. And the matter is serious and mortal, then one should resort to the second stage, looking for 1 or 2 friends, witnesses that the transgressor knows as well, in hopes that they would have more influence on him. Podemos, si el primer paso no se cumple, seguir hasta el segundo paso y buscar estos testigos para presentarlo ante él y entre todos hablar. Taking 2 or 3 witnesses in his second letter to the Corinthians when he states that we should bring other Christians into the ministry of reconciliation. Eso dice San Pablo. Nosotros podemos, en la segunda carta a los Corintios, Into the ministry podemos of reconciliation. traer a otros hermanos al The last stage is a ministerio de la reconciliación. a judicial correction with reference to church authorities. If a sinner does not accept this correction Si el pecador no acepta himself through the authority of the apostles, la corrección, the church has the authority to even de- communicate in the worst la offenses, iglesia tiene en la autoridad de separates himself from communion es- with the church, excomulgar a los pecadores en los casos más extremos si la persona scandal. no acepta The worst case scenario. Thank God. Literally, reformarse y permanece en el escándalo. all it takes is a good holy confession to turn around. But Y let's look para cambiar, lo único que hay que hacer es ir a la confesión. at it. Seems harsh, huh? The church imposing excommunication? No, the person did it La, himself. la iglesia no es la que ejerce la excomunión, es la persona quien se excomulga por su actitud y por su conducta. Done for a twofold reason. Number 1, La- as a medicinal penalty. primero se hace la excomunión, es como una medicina espiritual Around to the fullness of truth. para que comprenda la verdad. Pastoral su- means Y segundo, others in the church, com- the scandal or como un heresy remedio pastoral para prevenir a los demás de la herejía
o el daño que está cometiendo ese pecador, attack its doctrine and unity. especialmente si su pecado ataca la doctrina. Ecclesiastical excommunication and or other canonical penalties that may not be direct excommunication. Puede haber otras penas canónicas que no sean necesariamente excomunión, A medicinal and pastoral function. pero recuerden, la excomunión es primeramente un remedio espiritual y una medida pastoral, Especially when their public sin, their public scandal especialmente cuando hay un pecador público y está ofendiendo y rompiendo la unidad de la iglesia y la pureza de la doctrina. I mean that literally. Thank you, Lord. Thank you, Blessed Trinity, that excommunications are rare. That for the most part, it takes y good, holy, reverent agradecemos al Señor que realmente la excomunión es algo que se hace muy raramente. No tenemos estos casos. Gracias, Señor. gospel. Jesus says very clearly, Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in En el Evangelio el Señor dice muy claramente, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Just 2 chapters earlier in Matthew 16, verse 18, when he received 2 capítulos anteriores del Evangelio de San Mateo, earlier from today's gospel, el Señor le da el poder a Pedro. the church that exercises this power given by Christ to Peter and to the apostles and their lawful successors. The Y este poder que el Señor le da a Pedro se transmite a toda la iglesia. Now, giving fraternal correction can be a scary affair. I started by stating that point. And on top sí. of that, whoever wants to receive it, So, recibir una corrección fraterna no es fácil y tampoco hacerla o recibirla. which is one of the 7 fruits of the Holy Spirit. An old saying, courage is fear that has said its prayers. Courage is fear. Todos los santos recomiendan el valor de decir las oraciones. From Scripture that reads, quote, remember this, the person who brings back a sinner back from his ways will save not La- only his own soul from death, La persona que multitude of sin. recobra a un pecador de su pecado, Verse 20. no solo se salva a ella, sino también a ese pecador. This as worthy of full acceptance, that Jesus Christ came into the world to save sinners. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo. And with all the saints and angels over just one repentant sinner. Just one. Luke Nos alegramos con el Señor solo con la conversión de un pecador en el Evangelio de San Lucas. I've already alluded to. Before we ever attempt to give fraternal correction to another, Antes de ofrecer una corrección fraterna, debemos recordar, plank of sin from his own eye, debemos mover la paja de nuestro ojo the eyes antes de mover el leño del ojo del otro. quote, to reprove or admonish a brother or sister in sin El Papa Francisco dice que hacer esta corrección es only if each one of us salvar al otro. recognizes oneself Y esto solo es posible hacerlo cuando nos reconocemos pecadores y reconocemos el perdón de Dios en nuestra vida. fault of another. Even before that, reminds me that I have likewise made mistakes myself and that I too am Rec- often in the wrong. Recuérdanos, Señor, que también yo soy débil y pecador y muchas veces cometo We errores. become co-workers with Christ in the vineyard to approach those courageously and charitably and lovingly. Realizando la corrección fraterna nos convertimos en trabajadores de la viña del Señor para salvar al pecador. Cohabitating, but fornicating. Relations between the unmarried. On top of that, maybe the woman is taking an abortifacient contraceptive. Son varios pecados. Puede haber fornicación, puede haber adulterio, puede haber una mujer que esté tomando quizá anticonceptivos y que esté ayudando a la industria del aborto. Leads to
la, la cohabitación, la fornicación, la contracepción, Contraception leads to the possible todo esto early-on spontaneously induced chemical abortion. puede llevar incluso a un aborto espontáneo. 5 of the Catechism. Sin creates a proclivity to further sin. Y como dice el catecismo, el pecado nos hace más proclives a cometer más pecados y más pecados. Pero estamos llamados a ser grandes santos Modern world, and even though we keep falling, en medio de este mundo. we understand the need of the mercy of God, and we may keep No falling. importa que seamos pecadores, That's our goal. You know, I nos like to remind convertimos Christians that Jesus en- falls 3 times during the 14 stations of the cross. Now, those were real physical falls because he was fatigued, extremely fatigued. en la cruz, cargando su cruz. Human body. He had a human nature like El us. Señor se fatigó, el Señor So those were real fatigue-induced falls. But for us, those 3 falls are by analogy for us symbolic of moral falls. esas caídas del Señor pues son nuestras caídas morales. That comes after each station where he falls, we know that Jesus did what? He got back up. En cada una de las estaciones en las que el Señor se cayó, Él se levantó. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. En nuestras caídas morales tenemos que seguir adelante y levantarnos. We're called to become great saints Estamos llamados a ser grandes santos, to the modern world. viviendo en el medio del mundo. Doesn't mean you walk around like this all day. No quiere decir que estemos We each have our, con las manos juntas como un santo todo el día, but we are pursuing truth. pero nosotros perseguimos la verdad con amor y brindamos la verdad con amor. Courage is fear that has said its prayers. Courage to approach the loved one. Y sentimos la necesidad de orar y de acercarnos a los demás, And rarely, first of all, about their sin. ayudarlos. Then to take 2 or 3 others whom they know as well that they trust and love. La corrección fraterna, primero en privado, luego con testigos. Share with them a good examination. Si eso no funciona, Do that on the first try as well when you do it pues hay que invitarlos a hacer una revisión de conciencia. No podemos perder al pecador. voice. Harden not your heart. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Responsorial psalm. Esa fue la respuesta del Salmo. Si escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. O wicked one, you shall surely die, and yet you do not speak out as well to dissuade the wicked one from his way. The wicked one shall die for his guilt, because he did not convert. Si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta y no cambia de conducta, él morirá por su pero tú salvarás tu vida. One, trying indeed to turn him from his way, and he still refuses to turn from his way, he shall still die in his guilt, but you shall save yourself, because you tried to dissuade him. Debemos de disuadir a todos Second reading. hasta lo imposible. You shall not commit adultery, you shall not kill, you shall No not comet- steal, you shall not covet. La lectura de hoy de San Pablo, no podemos cometer ninguna forma de pecado, porque cualquier pecado nos lleva a seguir cometiendo otros pecados. During our Alleluia by our choir, God was reconciling the world to himself in Christ and entrusting to what En el aleluya recitábamos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. others into this ministry of reconciliation. We approach and lead others to the fullness of truth Nosotros acercamos a los demás by recognizing our own al faults, esplendor de la verdad, haciéndolo of the authority of con amor, con caridad y mostrándoles el poder y la belleza de la verdad knowing the truth through sacred scripture, sacred tradition, and the magisterium. a través de la escritura, a través del magisterio, Proposes to us a través del depósito de la fe. and love to lead us to salvation. We know what is moral evil. Nosotros conocemos lo que es pecado, lo que es inmoral.
Let us be faithful stewards of the gospel, Seamos fieles al Evangelio. faithful stewards of the sacraments we Seamos fieles testigos del Evangelio, receive, Eucharist, de los sacramentos, holy orders, even the de anointing of the cada uno de los sacramentos. stewards to the sacraments we receive, and be effective Y seamos efectivos trabajadores en la viña del Señor, and into the fullness. sacando a los demás de las transgresiones y llevándolos a la verdad. El Señor les bendiga.